Bien, vamos a comenzar entonces, ya nos estamos acercando a la educación, pero vamos a terminar de definir cuáles fueron las reformas en América. Las reformas borbónicas que se hicieron en América. ¿Y qué fueron estas reformas? Bueno, una serie de reformas administrativas, políticas, religiosas y culturales llevadas a cabo en la América hispánica con el objetivo de modernizar a España y volver a ponerla a la cabeza de las riquezas y del poder que había tenido en Europa. Nosotros vimos cuáles fueron algunas de las causas, las podemos repasar ahora. La pérdida de la hegemonía de España fue una de las principales. España fue perdiendo sucesivamente las guerras que enfrentaba, las guerras religiosas, y todos a lo largo del siglo XVII le fueron descendiendo su lugar de potencia ante las nuevas que se generaban y tomaban más fuerza en Europa. Esto la dejó en bancarrota. A la vez, los escasos ingresos, es decir, recaudaba poco de América, no le era redituable, los reinos de las Indias, había demasiado contrabando que no podía controlar, eso era una gran desventaja. A la vez, era una corrupción de la cual no tenía dominio en los cargos oficiales que se compraban, se vendían, ponían a familiares. Esto provocaba que la administración fuera mala, lenta, desventajosa. Además, paulatinamente aumentaba la inseguridad de todas esas costas de América por otras potencias que se acercaban y que se iban a terminar, ¿sí?, metiendo, incursionando y obligando al comercio o al poder, como lo va a hacer claramente pronto Gran Bretaña con las invasiones inglesas. Entonces, necesitaban aumentar la rentabilidad, ¿sí?, para lo cual iban a liberar el comercio, y había que restringir a la Iglesia por la cantidad y excesivos beneficios, ¿sí?, que tenía, sobre todo beneficios fiscales. Bueno, algunas de las medidas y de las reformas político-administrativas que hicieron los Borbones. Prohibieron los cargos, prohibieron la venta de cargos, ¿sí?, y prefirieron designar únicamente, ¿sí?, a funcionarios nacidos en España. Crearon nuevos virreinatos, es decir, subdividieron el territorio tan extenso que acabamos de conocer en la unidad anterior, el virreinato del Perú, es subdividido. Y una fecha así importante de ubicar y recordar tiene que ver con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. Se va a achicar el territorio del virreinato del Perú, va a ser una unidad política geográfica más pequeña y se van a crear nuevos virreinatos, entre ellos el de mayor extensión e importancia por su apertura al Atlántico, como vamos a ver ahora, va a ser el virreinato del Río de la Plata. Otra medida administrativa que tomaron fue abolir, hacer desaparecer el cargo del corregidor y el sistema de corregidores, que eran autoridades y funcionarios muy importantes debajo del virrey, pero que eran el foco de corrupción más importante que tenían. Entonces, eliminaron ese cargo y crearon un sistema de intendencias, una subdivisión geográfica de intendencias con el cargo de intendente, para, ¿sí?, reducir acá la corrupción y a la vez estas nuevas figuras que van a ser una concentración del poder van a comenzar a reducir las restricciones, es decir, a quitar las restricciones al comercio. Van a hacer censos para ver cuánta población indígena había, a ver si la podían transformar en tributarios. Y estas reformas administrativas son las que fundamentalmente lleva a cabo el único rey que les pedí de esta dinastía, que lo reconocieran como importante, aunque sea por el nombre, Carlos III, porque él acentuó las tendencias de los filósofos, las llevó adelante, estos filósofos que ya les presentamos, Campomanes, Jovellanos. Carlos III fue el que con mayor ímpetu llevó adelante las reformas inspiradas en la Ilustración, quiso promover el resurgimiento económico como un medio de consolidar a España nuevamente como potencia europea, y esta reorganización administrativa requería una condición fundamental, que era sanear las finanzas, hacerlas más efectivas. Por eso, centralizó el poder, limitando las funciones del Consejo de Indias, que eran más antiguas, ¿sí?, y aumentando los recursos en las colonias.
Mediante estas reformas políticas administrativas se buscaba centralizar, ¿sí? Era una estrategia de centralización para un mejor control de todos los aspectos del gobierno, para que la burocracia fuera óptima, un poco más ágil, y también de esta manera detener la corrupción existente en esta administración. Miren la división administrativa. Se crean estos nuevos virreinatos para mejorar esta administración y reducir estas extensiones inmensas. Queda mucho más chico, como estoy marcando acá, el virreinato del Perú, ¿sí? Se achican sus territorios, se crea el virreinato de Nueva Granada en 1740, se crea la Capitanía General de Chile, de Venezuela, perdón, se llaman capitanías porque su mayor autoridad es un capitán, están a cargo de un capitán. Venezuela, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Guatemala, y el territorio que nos interesa en amarillo. Miren cómo se extendió Portugal, miren la Brasil portuguesa. ¿Se acuerdan que Tordesillas daba solamente este territorio? Bueno, todo esto fue conquistado, ganado, invadido y obtenido por Brasil. 1776. Estratégicamente, esta región, que es la boca del Atlántico, es necesario tener fuerzas aquí, fuerzas militares y que esto sea un fuerte. Por eso va a ser Buenos Aires, ¿sí? Los detalles de cómo se enfrentan con los españoles, con los portugueses, los españoles, se los da el texto de Chiaramonte, pero nos interesa a nosotros fundamentalmente el concepto de que este es un punto estratégico. Y esta entrada del río, que da al mar Atlántico, es fundamental. Por eso, 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata, y cómo las subdivisiones interiores son las intendencias que yo les había marcado, que aquí están más claras. Fíjense, la Intendencia de Buenos Aires, la Intendencia de Córdoba, y todo este territorio, ¿sí?, dominado por los indios indígenas indomables. La implementación del sistema de intendencias que sustituyó a este corregimiento, como les dije, les daba a cada intendente un poder administrativo, fiscal, militar y de justicia. Era mucha concentración del poder. Esto antes se distribuía en varios funcionarios. Entonces, en cada intendencia, ¿sí?, se concentraba el poder en una autoridad, se había descentralizado en regiones, pero se había concentrado a su vez el poder en una autoridad que iba a dar toda cuenta al virrey y el virrey al rey. Esta fue la estrategia administrativa. Entonces, este virreinato iba a tener fundamentalmente la función de frenar el avance, ¿sí?, de rivales, poder defender de Inglaterra, frenar el avance de Portugal, defender de Inglaterra e intentar recuperar ese pasado glorioso de España en Europa. Pero abrir esa boca al Atlántico, como yo les mostré, requería abrir esa boca al Atlántico del comercio, requería y significó cambiar el eje económico que se trasladaba del Pacífico al Atlántico. Una vez que se abre la boca del Atlántico, se cambia el eje económico. En este proceso, Buenos Aires va tomando cada vez más autonomía en relación a Lima. Si el centro comercial neurálgico, cuando el Virreinato del Perú tenía poder sobre el territorio, estaba en Lima, al abrirse Buenos Aires comenzó a tener más autonomía, independencia y poderío económico. Las autoridades de España intentaron darle a Buenos Aires todo lo que necesitaba, ¿sí?, esa autonomía y los medios económicos administrativos necesarios para poder apoyar una fuerte presencia militar en esa región. Entre otras cuestiones económicas, le abrió un tribunal mayor de cuentas, ¿sí?, disminuyó aranceles e impuestos en el puerto de Buenos Aires para incentivar la entrada de productos, y esto generó una puja con Lima. Lima quedó vinculada al tradicional monopolio del comercio español, de los peninsulares, de los hispánicos, y constantemente
protestaba por la salida ilegal anterior y ahora legal de los productos desde Buenos Aires. Este traslado del centro de gravedad del Pacífico a la costa atlántica, si bien dio un fuerte empuje y auge a todo lo que fue el litoral, Buenos Aires, Santa Fe, la Mesopotamia argentina, la Pampa húmeda, dio un fuerte impulso, generó también un gran decaimiento de las economías regionales que vivían y se fortalecían a expensa de ese recorrido de los caminos y las carretas que iban del Potosí a Córdoba, Buenos Aires, Lima, que era un dinamizador del trabajo artesano. Y ante la entrada de los nuevos productos, de los productos industrializados, piensen que Inglaterra lo que buscaba en su tipo de colonización y expansión imperialista, fundamentalmente dominar dónde ubicar sus productos en su gran desarrollo industrial que estaba llevando adelante a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII. Este crecimiento industrial inglés lleva a que sus mercaderías busquen nuevos puertos y nuevos mercados. Los lugares cerrados, controlados o muy dominados por otros países europeos, como era América, era uno de los fuertes puntos de disputa. El registro de navíos, que les expliqué antes, entraban mercaderías, había que dinamizar el comercio, el contrabando seguía existiendo, no podían competir, sobre todo la parte textil, los ponchos regionales, artesanales, de lanas caseras, con la industria textil inglesa, por ejemplo. Además, vamos a ver cómo se va a ir transformando esta sociedad virreinal en una sociedad suntuosa, con necesidad y búsqueda de compras de elementos que iban a marcar la diferenciación, y todo eso venía de Europa. Entonces, hay un doble proceso, se enriquece, engrandece, ¿sí?, todo el litoral, y va teniendo cada vez más dificultad el eje económico del interior. Recordemos esto porque esta disputa y problema nos va a acompañar mucho tiempo. Reformas religiosas. Las reformas religiosas que llevan a cabo los Borbones tienen que ver, por supuesto, son acordes a la idea del regalismo y van a consistir en reducir el poder de la Iglesia Católica mediante restringir privilegios y quitar exoneraciones de las que disfrutaban las órdenes religiosas. ¿Qué son las exoneraciones? Estar librado de carga, de obligación, de impuesto, de culpa. Las órdenes religiosas tenían muchas libertades y estaban libradas de algunos impuestos, no tributaban, en fin, no estaba eso de acuerdo con la concepción de gobierno de los Borbones. Entonces, sobre las órdenes religiosas, más control, más exigencia. También vamos a ver que se realizaron reformas educativas que fueron reduciendo en parte la influencia de la Iglesia en la educación primaria, en la universitaria, y una de las reformas más importantes que tuvieron los Borbones en América, incluso antes de la creación del virreinato, fue la expulsión de los jesuitas en 1767. La orden religiosa de los jesuitas se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española y por ello despertaba numerosos celos en los organismos de gobierno. La Compañía de Jesús tenía como primer juramento de fidelidad al Papa, primer orden. Entonces siempre relativizaban, eran relativas las órdenes del rey, e invocaban constantemente el poder absoluto del Papa en su jerarquía de obediencia y de valores. Esto era visto como una intromisión en las decisiones del rey o como una desobediencia, desconocimiento, porque los jesuitas cuestionaban al rey en sus decisiones y decían que el que tenía el poder era el Papa, y esta fuerte autonomía más el fuerte poder económico que tenían los jesuitas fueron disgustando cada vez más a la monarquía de los Borbones y termina con su expulsión en 1767. Las consecuencias para la educación van a ser muy serias, pero de esas vamos a hablar cuando lleguemos a la educación. Reformas económicas. Las reformas económicas ya se las vengo advirtiendo y señalando. Acá vamos a ponerlas todas juntas en caja, ¿no? Las que nos interesan, las que son de ejemplo.
el Tratado de Comercio Libre de 1778, firmado por el virrey Bertis, que es uno de los únicos virreyes para este periodo, que van a renombrar, que va a tener más nombre porque es el virrey de Carlos III y es el periodo en el que se implementan con mayor fuerza las reformas borbónicas, las tendencias modernizantes y el impulso regalista. Crean el consulado. Esta institución fue muy importante en este periodo. Lo crean en Buenos Aires como consecuencia de que era un puerto habilitado para el comercio con España, y esta institución tuvo el carácter de tribunal judicial con jurisdicción mercantil, un Ministerio de Comercio Exterior, diríamos hoy. Fue una junta de protección y fomento de comercio, tenía la función de atender por todos los medios posibles al beneficio, la agricultura, la industria y el comercio. Y esto vamos a ver qué función importante cumple y vamos a ver un interesante funcionario que va a ser Belgrano, ¿no? Cómo va a generar desde este consulado interesantes iniciativas. Desde que empezó a funcionar este consulado se produjo un choque, porque este espacio era modernizante, de liberar, de crecer y de educar. Los defensores del monopolio español, tradicionalistas, conservadores, fundamentalmente católicos a ultranzas, chocaban con los partidarios del libre comercio español. La sociedad virreinal, algunos cambios se van produciendo porque van también siendo influidas por la concepción de la Ilustración española. El Estado español quería hacer de su pueblo que fuera más ilustrado para poder llegar también a mayor bienestar, a la felicidad y que a la vez, insisto y repito esta idea, que fueran más productivos. Entonces, la tendencia en esta sociedad virreinal fue aminorar el peso del dominio colonial, dar ciertas satisfacciones a los intereses americanos en cuanto no perjudicara a los españoles, pero ejerciendo un celo benefactor, es decir, dando beneficios y mejoras, siempre auxiliados por las luces de la razón. Entonces, las reformas sociales, materiales que se van a implementar van a tener que ver con urbanismo, con mejorar la ciudad. Ahora vamos a ver ejemplos. Con la educación, con la sanidad, porque siempre fue la mayor fuente de enfermedades, y con la recreación como un concepto también de bienestar del pueblo. La ciudad de Buenos Aires bajo el virrey Bertis, bien digo, ¿no? Se quiso poner a tono con su calidad de capital de un virreinato, ¿no? Entonces necesitó incrementar la riqueza, ostentar sus lujos, quiso participar del siglo, ¿sí? Con respecto a la beneficencia, un campo muy propio de la Ilustración. Hay que hacer beneficencia con los que necesitan, con los pobres, con los necesitados. Un concepto entre la dádiva y la caridad, que vamos a ver de esto cómo genera algunas cuestiones en educación. Repito, redujo el poder de la Iglesia, ¿sí? Y se realizaron reformas educativas para reducir esta influencia de la Iglesia en la educación. Acá creó dos instituciones que las vamos a retomar cuando veamos la acción del Estado en relación a la infancia, ¿sí? Cuando comencemos los contenidos para nivel inicial, que son dos importantes. Miren las fechas, 1779, fundó la Casa Cuna, ¿sí? Sobre la base de un hospital que crearon también, el Hospital de Expósitos. Expósitos son huérfanos, son niños sin familia, abandonados. Y sobre esa institución vemos cómo se van a generar luego muchas acciones. En 1780 funda el Protomedicato, un organismo destinado a vigilar el ejercicio de la medicina, a vigilar y administrar el Hospital de Pobres y Mendigos, ¿sí? Y desarrollar iniciativas afines. La vida urbana, como otra de las injerencias del virrey Bertis, adoptó una serie de medidas tendientes a controlar las costumbres, a mejorarlas, establecer lugares de paseo, donde bañarse en público, lugares de reuniones, un ordenamiento público y social, la higiene de las calles, el alumbrado, ¿sí? Les decía de la cultura, bueno, pues cuando estaba virrey Bertis, se crea la primer casa de comedia en Buenos Aires, llamada La Ranchería, porque se creó sobre los fondos de los ranchos, sobre unos ranchos que habían sido de los jesuitas. Bueno,
abrir una casa de comedia fue un problema y un gran conflicto entre las autoridades civiles con la iglesia. También promovió la corrida de toros, que hubo en Buenos Aires, ¿sí? En estos periodos corrida de toros, como se hacía en España. Y a la vez, cuando estaba Vértiz, se dio impulso a la creación de instituciones educativas, que vamos a retomar, como el Real Colegio San Carlos, pero no logró algo que estaba muy interesado en hacer, que era traer de Córdoba la universidad hacia Buenos Aires, que como capital del virreinato debía recibir. La sociedad virreinal se recrudeció la idea del principio de pureza de sangre. Cada vez había más mestizos, cada vez más criollos, cada vez se peleaban más por los espacios de poder. La jerarquización se recrudece, el principio de pureza de sangre, así como su consecuente blanqueamiento. Quienes quedaron del lado de los poderosos, aún siendo mestizos, ya se le blanqueaba el tema de la mezcla. Ya les vengo advirtiendo que hay un conflicto cada vez mayor entre españoles y americanos, tiene que ver por los intereses económicos, ¿sí? Los comerciantes fueron ascendiendo cada vez más su posición privilegiada, porque el dinero así se los permitía. Entonces hay una cristalización de los grupos sociales, es decir, se endurecen y se tratan de preservar con mayor fuerza los privilegios. Y la clase principal va a ser, por excelencia, la clase, ¿sí?, de los españoles. Se mantiene el régimen de castas, ¿sí?, porque sigue habiendo cada vez más mezclas, pasa otro siglo, y se comienzan a utilizar, ¿sí?, la idea de la mezcla de sangre para segregar cuestiones sociales y económicas. Es decir, no era un mulato, un mestizo, solamente el que había sido por cruza de nacimiento, sino los blancos pobres, los que se dedicaban, la chusma, los vagos y mal entretenidos, los sectores populares, la plebe andrajosa. Esto fue preocupación también de funcionarios y reformadores, ¿no?, de poder atender y mejorar esta condición social.